6 de la tarde con 41 minutos, volvemos a Noticias 24. ¿Es efectivo el tratamiento de plasma para combatir el coronavirus, el COVID-19? Para hablar de este y otros temas de la contingencia, además de la preocupante disminución en la donación de sangre a raíz de las cuarentenas, se nos acompaña el doctor Milton Larrondo, inmunólogo de la Universidad de Chile. Doctor Larrondo, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Lo primero, doctor, preguntarle por este tratamiento de plasma para combatir el coronavirus. Explíquenos un poquito en qué consiste este tratamiento que hace un buen rato se viene hablando en nuestro país para tener más información, claridad respecto a esta salida que puede ser muy importante. Bueno, en estos momentos no tenemos ningún tratamiento específico que esté aprobado para el coronavirus. Todos los tratamientos hoy día, desde el punto de vista farmacológico y antivirales, son tratamientos experimentales. Así también lo es el tratamiento con plasma convaleciente de personas que se han recuperado de COVID-19 y que donan su plasma con el fin de tratar a pacientes con esta enfermedad en su etapa aguda. Y estoy pensando básicamente durante los primeros días de evolución de la infección. Es experimental porque no se ha probado su eficacia y esperamos algunos estudios que deberían salir que demuestren su efectividad. Lo importante respecto al plasma es que uno lo que está infundiendo al paciente es una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes contra diferentes proteínas virales y por lo tanto lo que uno intenta hacer es neutralizar el virus en los primeros días de la infección y evitar con eso que dañe el epitelio respiratorio y genere toda la cascada posterior inflamatoria. Por eso que la mayoría de los protocolos experimentales que están aprobados en Chile y en el resto del mundo llevan, considerando los criterios de inclusión de los pacientes, el uso precoz de este plasma convaleciente. Justamente el punto que pone usted, doctor Larrondo, es muy importante. El momento en que se aplica este tratamiento tiene que ser en los primeros días de sintomatología para tener un poquito de información respecto a esto, porque quizás más adelante puede ser un poco tarde. Cuéntenos un poco de acuerdo a los casos que se han tratado en nuestro país. La información que yo tengo todavía es bastante preliminar. ¿Ya? Nosotros en la Universidad de Chile vamos a empezar con este tratamiento. Los tratamientos que se están llevando a cabo en algunas clínicas privadas, en la Fundación Arturo López Pérez, en la Católica, en Temuco, en Valdivia, todavía no entregan los resultados preliminares y están en etapa todavía de monitoreo clínico, de desarrollo. Pero yo me gustaría, respecto a eso, hay un trabajo reciente publicado en un journal de la Asociación Médica Americana, digamos, norteamericana, en la cual por primera vez hay un estudio que es controlado y aleatorizado de un grupo de China y en el cual ellos demuestran una efectividad importante del plasma cuando se aplica justamente antes de los 14 días de la infección. Es un estudio muy interesante porque estudiaron a 100 pacientes, ¿ya? Y encontraron que en aquellos con menor grado de gravedad, no en ventilación mecánica, ya no con el cuadro inflamatorio de síndrome del distrés respiratorio agudo, tenían mejor rendimiento y encontraron diferencia. En los graves, en aquellos en condición crítica de 2 o 3 días en ventilación mecánica, ya no tiene ningún rendimiento el plasma. O sea, muy importante, de acuerdo a la información que usted ha podido recabar de China, mientras antes, mejor en el sentido, mientras la sintomatología está empezando, puede ser más efectivo. Y también esos mismos estudios han dicho, doctor, ¿cuántos días demora más o menos en hacer efecto justamente el tratamiento? Depende del paciente. Aquí todos los días, todas las semanas vamos conociendo cosas nuevas respecto al coronavirus. A ese punto, en este tratamiento, ¿se ha visto, usted ha podido indagar más o menos cuánto demora de acuerdo a esa investigación en China? Ese dato todavía no está absolutamente establecido, pero incluso los primeros casos del primer trabajo de 5 pacientes, que fue publicado en el mes de marzo, cuando ellos midieron la carga, no la carga, sino que la PCR viral, demostraron que ya al segundo o tercer día había una caída importante. ¿Ya? Pero eso está recién en desarrollo, no podría dar esa respuesta.
Doctor Larrondo, fue un error directamente las palabras del ahora exministro Jaime Mañalich, que dijo hace un mes que no hay autorización ni evidencia respecto al tratamiento con plasma convaleciente? Fue quizás muy duro con un tratamiento, como dice usted, todavía en etapa experimental, pero que puede ser una importante solución, puede ser una ventanita en medio de tanta crisis. Yo creo que cuando hay falta de evidencia de efectividad de un tratamiento experimental, uno razonablemente puede tener duda. Lo que no tenemos absolutamente ninguna duda es la seguridad del plasma. El plasma es un procedimiento transfusional habitual en la medicina moderna desde hace más de un siglo. Se ha utilizado en muchas infecciones virales como plasma hiperinmune hace muchos años, y la seguridad del punto de vista de riesgos para el paciente que lo recibe es muy buena. La tolerancia es óptima, prácticamente sin reacciones adversas, y como yo antes lo comentaba, en 5.000 pacientes del grupo de Johns Hopkins y la Clínica Mayo han demostrado que solamente hubo 2 reacciones adversas en 5.000, o sea, absolutamente seguro. Yo creo que la aprehensión fue probablemente por los riesgos de una persona que recién se está recuperando de esta enfermedad infecciosa y que puede tener otros elementos de morbilidad que lo harían de alguna manera más riesgoso para un receptor. Sin embargo, este plasma, y eso es importante recalcarlo, debe cumplir el donante del plasma convaleciente todos y cada uno de los requisitos de cualquier donante de sangre. ¿Cuáles son esos requisitos, doctor? Para tenerlo bien los requisitos, claro. Los requisitos son una serie de criterios que son alrededor de 22 preguntas que se hacen a todos los donantes de sangre, y además cumplir con todos los periodos, entre comillas, de ventana que nosotros solicitamos respecto a riesgo de otras infecciones transmisibles por sangre, y además cumplir todos los exámenes de serología o de tamizaje obligatorio: VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV1, Chagas y sífilis. Eso es lo que tenemos en Chile, normado y obligatorio. Por lo tanto, ese plasma no tiene ningún riesgo desde el punto de vista infeccioso. Doctor Larrondo, usted participó hoy día del balance que entregó la autoridad respecto al tema, el balance diario del tema del coronavirus. Este llamado a donar sangre, la caída de casi un 50% en la donación de sangre, ese llamado redoblar justamente lo que se hizo hoy día en la mañana, la importancia hoy día de que personas, y que se va incluso a emitir un permiso especial para que las personas vayan a donar sangre, ese llamado que es tan fundamental por estos días. Es absolutamente fundamental el llamado, y lo hemos estado haciendo por redes, cada uno de la manera que puede, cada ciudad y cada hospital y cada clínica, buscando la forma y la estrategia de obtener donantes de sangre. El tema de la cuarentena y el tema del distanciamiento y la restricción de la movilidad es fundamental, porque eso ha caído, y yo lo decía, un 50% de la donación de sangre a nivel país. Pero es a nivel país, es un promedio. Probablemente hayan instituciones que la caída es mucho más importante. Una cosa muy simple: en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el día de ayer teníamos 4 donantes de sangre de grupo O disponible para transfusión, en un hospital dedicado básicamente a pacientes con COVID, más de 160 pacientes que requieren transfusiones. Entonces, esa limitante es muy importante. Por eso yo me alegro del llamado que hizo el ministro a donar sangre y de los permisos que van a ser entregados para las personas, que son a lo menos de 3 horas cuando van a donar sangre y se agendan para ello, y cuando van a donar otro componente de la sangre que es muy importante y que es un componente crítico, como son las plaquetas, van a tener un periodo más largo de tiempo. Pero ¿cómo también se evita o se puede hacer un llamado ante el temor de las personas de contagiarse justamente en un centro hospitalario por ir a donar sangre o lo que sea? Ayer conocíamos un estudio que justamente también realizado por el Colegio Médico de la Universidad de Chile, en que se daba cuenta de que prácticamente 1 de cada 3 personas que tenía sintomatología no iba al doctor por el tema del coronavirus, por el miedo a contagiarse, y la persona ya tenía sintomatología. ¿Cómo se redobla ese llamado ante el temor de las personas de ir a un centro hospitalario y ahí contagiarse con el coronavirus? Es muy importante entender que van a ir específicamente a un servicio de atención de donantes. Por ejemplo, van a ir al Centro Metropolitano de Sangre, que tiene una casa del donante, que no tiene nada que ver con un hospital. Y las personas que ahí lo van a atender van a adoptar todas las medidas de seguridad
del punto de vista del equipamiento personal, uso de mascarilla, uso del escudo facial, uso de las pecheras, de antiparra, de todos los elementos que no van a tener riesgo. Van a estar además distanciados, van a usar todas las medidas de higienización que corresponden, el lavado de manos, incluso el lavado hasta el codo, donde se realiza la punción venosa. Por lo tanto, ellos es muy improbable que adquieran el coronavirus simplemente por ir a donar sangre. No recuerdo casos descritos ni aquí en Chile ni en el resto del mundo por ese hecho, en la medida en que se adopten todas las medidas de seguridad que correspondan. Doctor Milton Larrondo, inmunólogo de la Universidad de Chile, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas con TV en un tema tan importante como es este tratamiento y también el llamado a donar sangre en estos días en que aquí hay un 50% esa donación. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Andrés, y por favor donen sangre hoy. Muchas gracias.